Muy buenos días, estamos felices de estar nuevamente juntos en Reflexiones Matinales Llave de David para estudiar la Palabra Santa. Oremos a nuestro Padre Celestial, que su Hijo amado pueda iluminar nuestras mentes, pueda darnos comprensión y entendimiento. El mensaje preparado para hoy se titula Día de Expiación, segunda parte. El texto bíblico lo encontramos en Levítico 23-27 que nos dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. En el tema anterior dijimos que el que no se afligía, o sea, el que no hacía la preparación necesaria para poder celebrar el día de expiación, era cortado del medio del pueblo. Esto es algo grave, sumamente grave, hermanos, porque en el día antitípico de expiación, el que no aflige su alma delante de Yahweh es cortado del pueblo del Todopoderoso para siempre. Y como ahora el asunto no es material, sino espiritual, pierde su herencia eterna, pierde su nombre eterno. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, dice Yahweh, permanecen delante de mí, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Pero el que es cortado del pueblo de Yahweh pierde su nombre, es borrado del libro de la vida, pierde su descendencia y pierde su herencia eterna en el reino de los cielos. Así es que este asunto es grave, porque en el plan de salvación, eso nos está hablando de un día cuando el Eterno va a cortar o separar de su pueblo a aquellos que no afligieron su alma. ¿Qué significa eso? ¿Qué importancia tiene el día de expiación? En ese día se hacía la purificación del santuario. Vamos a buscar Levítico 16, versos 16 y 17 que nos dicen: así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Esa es la purificación del santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario. Hasta que él salga y haya hecho la expiación por ti, por su casa, por toda la congregación de Israel, dice aquí que se purificará el santuario. ¿De qué tiene que ser purificado el santuario? ¿Qué dice allí? ¿A causa de qué? Versículo 16. Así purificará el santuario de todas las impurezas. ¿De quiénes? De los hijos de Israel, de todas sus rebeliones y de todos sus pecados. ¿Por qué el santuario estaba impuro y por qué tenía que ser purificado? Para entender esto, debemos entender el servicio diario, lo que se hacía durante todo el año, porque al entender lo que sucedía en el santuario durante todo el año, entenderemos por qué se necesitaba un día de purificación del santuario. Durante todo el año, los pecados del pueblo de Israel eran perdonados en el santuario, y se hacía expiación por ellos mediante la sangre. Esto se llama el sacrificio diario o el servicio diario. El ministerio del santuario consistía en dos partes, un servicio diario y otro anual. Levítico 4, 5, 6 y 7. En esos capítulos se explica qué es lo que hacía la gente que pecaba. Al pecar, debía traer un animal para ofrecerlo en sacrificio. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo, en el lugar santo. El animal se mataba en el atrio, en el altar, pero la sangre se llevaba dentro del lugar santo. Mientras que el servicio anual, el día de expiación, era un día en el año,
Era el único día en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba una sola vez al año en el lugar santísimo para hacer la purificación del santuario. Eso se llamaba el servicio anual. El servicio diario consistía en el holocausto matutino y el vespertino, en el ofrecimiento del incienso en el altar de oro, además de los sacrificios por los pecados individuales. ¿Qué se hacían con esos sacrificios? La parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. El pecador arrepentido, Levítico 4, traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y colocando su mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Y así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. El pobre animal nada había hecho, era inocente. Aquí venía el pecador arrepentido, reconociendo su pecado. Colocaba sus manos sobre el animal y confesaba su pecado. Simbólicamente, el pecado pasaba del pecador al animalito inocente. Esto es símbolo del que cargó nuestros pecados sobre el madero. Ahora la persona estaba libre de pecado, pero el animalito era culpable. Inocente pero culpable. Y la paga del pecado es que tenía que morir, aunque debiera morir el pecador. Pero como el pecador no quería morir, pasaba los pecados al inocente animalito. ¡Qué tremendo simbolismo! ¿Verdad? Eso se llama, en lenguaje teológico, substitución. Uno toma el lugar del otro. Obviamente, un animal no puede pagar por los pecados de un ser humano. Pero eso era un símbolo que representaba al Redentor. Y el Hijo de Yahweh sí puede pagar por mis pecados, porque Él es el Redentor, el Salvador, el verdadero Cordero que quita los pecados del mundo. Él es el sustituto divino que vale por todos y puede pagar por todos nosotros. Él es el Creador. Por eso se necesitaba que el Yahweh de los ejércitos se hiciese hombre y se encarnase. Ahora, la víctima inocente era culpable. Con su propia mano, el pecador mataba el animal. La paga del pecado es muerte. Ahora noten bien, ya se había pagado por el pecado. ¿Quién fue el que mató al Mesías en la cruz del Calvario? Mañana continuaremos con el tema. Pasemos un lindo día de la mano de nuestro Mesías. Hasta mañana.